¿Somos las nuevas generaciones más inútiles que las de nuestros abuelos? Piensa en esto. ¿Podrías arreglar un electrodoméstico sin llamar a un técnico? ¿O encontrar el camino sin mirar Google Maps? Nuestros abuelos tenían habilidades que hoy parecen casi mágicas. Sabían arreglárselas sin internet, sin tutoriales y sin depender de la tecnología. Pero, ¿qué pasó con todo ese conocimiento? ¿Lo estamos perdiendo? Hoy viajamos al pasado para descubrir 8 cosas que nuestros abuelos dominaban mejor que nosotros. Y te aseguro que más de una te sorprenderá. ¡Vamos allá! Antes, cuando algo se rompía en casa, no se corría a comprar un reemplazo ni se llamaba al técnico a la primera. Nuestros abuelos tenían la costumbre de reparar todo con sus propias manos. Desde una silla que se tambaleaba hasta un reloj que se detenía sin razón aparente, siempre encontraban la manera de darle una segunda vida a los objetos. Sabían utilizar herramientas básicas, improvisaban soluciones y, sobre todo, tenían la paciencia para intentarlo una y otra vez hasta que quedara como nuevo. Esto no era solo una cuestión de ahorro, sino una filosofía de vida. Se valoraban las cosas porque costaban esfuerzo, porque no había la misma facilidad de acceso que hoy. Aprendían viendo a sus padres y abuelos, y con el tiempo, esas habilidades se transmitían de generación en generación. Cada reparación era un pequeño triunfo, una prueba de ingenio y autosuficiencia. Hoy, en cambio, vivimos en una era de lo desechable. Un celular que falla se reemplaza sin pensarlo. Una prenda con un pequeño desgarro se tira en lugar de remendarse. La cultura del consumo ha desplazado el hábito de arreglar y con ello, se ha perdido una de las habilidades más útiles que tenían nuestros abuelos. Quizás es momento de recuperar ese conocimiento y aprender a darles una segunda oportunidad a las cosas. ¿Estás de acuerdo en que nuestros abuelos eran mucho más hábiles que nosotros? Queremos saber vuestra opinión. Antes, no hacía falta ser un experto para salir a la pista. En las fiestas del pueblo, el baile era la verdadera alma de la celebración. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos, todos sabían moverse al ritmo de la música sin preocuparse por pasos complicados o coreografías ensayadas. Se aprendía viendo, imitando, dejándose llevar por el ambiente. No importaba si era un vals, un danzón o una cumbia. El baile era una forma de convivencia, una excusa perfecta para reír, cortejar y celebrar la vida. Los abuelos crecieron en una época donde las fiestas no dependían de luces estridentes ni de grandes espectáculos. Un conjunto en vivo, una pista improvisada en la plaza y bastaba con tomar a alguien de la mano para empezar a moverse. Había una conexión genuina con la música, un ritmo natural que nacía del cuerpo y no de tutoriales en internet. Bailar no era un acto de exhibición, era parte de la cultura, una tradición que unía generaciones y fortalecía la comunidad. Hoy, en cambio, muchos se sienten incómodos al bailar. Se teme al ridículo, se prefiere mirar desde lejos o depender de pasos de moda en redes sociales. El baile espontáneo, ese que nuestros abuelos disfrutaban sin vergüenza, se ha ido perdiendo. Tal vez es hora de recuperar esa libertad, de dejar de lado la perfección y recordar que el verdadero ritmo está en el corazón. ¿Te gustaría volver a ver estas tradiciones? Para nuestros abuelos, el tiempo libre no dependía de pantallas ni de conexión a internet. Salir al campo, jugar en la calle o simplemente sentarse a conversar en la plaza eran actividades cotidianas. No hacía falta un teléfono para estar entretenido ni una aplicación para organizar un paseo. La diversión se encontraba en la naturaleza, en los juegos sencillos y en la compañía de los demás. Pasaban horas explorando sin necesidad de documentarlo en redes sociales. Los niños inventaban juegos con piedras y palos, trepaban árboles y corrían sin la preocupación de notificaciones o mensajes. Los adultos se reunían a charlar, a contar historias, a disfrutar del presente sin prisas. No había la ansiedad de estar constantemente informados, solo el placer de vivir el momento. En la actualidad, la tecnología ha cambiado la forma en que disfrutamos el aire libre. Muchos sienten la necesidad de fotografiar cada salida, de compartir cada instante en línea. Se camina mirando una pantalla,
Se escucha música en audífonos en lugar de los sonidos del entorno. Tal vez sea hora de redescubrir el mundo sin filtros, de apagar el teléfono y conectar con la realidad como lo hacían nuestros abuelos. ¿Crees que ellos eran más felices de esta manera? Hubo un tiempo en el que nadie dependía de un GPS para llegar a su destino. Nuestros abuelos sabían orientarse con solo observar el paisaje, reconocer puntos de referencia y entender el movimiento del sol. Las calles, los caminos y hasta los atajos se aprendían de memoria, sin necesidad de una pantalla que indicara cada giro. Tenían un conocimiento intuitivo del entorno, algo que hoy parece haberse perdido entre mapas digitales y asistentes de voz. Caminar por la ciudad o viajar a otro pueblo era un ejercicio de observación y lógica. Se pedía indicaciones a desconocidos, se usaban mapas de papel y si todo fallaba, se confiaba en la propia intuición. La orientación no era solo una habilidad práctica, también fortalecía la memoria y la confianza en uno mismo. No había la ansiedad de perderse porque siempre había una manera de encontrar el camino de regreso. Ahora, con un teléfono en la mano, la mayoría depende de una aplicación para moverse incluso en su propia ciudad. Si el GPS falla, muchos se sienten completamente perdidos. La tecnología ha hecho más fácil desplazarse, pero ha debilitado nuestra capacidad de ubicarnos por nuestra cuenta. Tal vez sea momento de mirar menos la pantalla y recuperar la conexión con nuestro entorno, como lo hacían nuestros abuelos. Antes, la cocina no era solo una necesidad, era un arte transmitido de generación en generación. Nuestros abuelos sabían preparar comidas desde cero, sin necesidad de ingredientes procesados ni recetas en Internet. Conocían el punto exacto de cada masa, el tiempo de cocción de cada platillo y los secretos que hacían de cada comida una experiencia única. Cada plato tenía una historia, una tradición que se respetaba y se perfeccionaba con el tiempo. Se molían especias a mano, se preparaban caldos con paciencia y se aprovechaban todos los ingredientes sin desperdiciar nada. Cocinar no era solo una rutina, era un acto de amor, una forma de reunir a la familia y mantener vivas las raíces. Hoy, en cambio, las prisas han cambiado la forma en que nos alimentamos. Se depende de comida rápida, de productos precocinados y de recetas simplificadas. Muchas técnicas y sabores han quedado en el olvido, reemplazados por lo práctico y lo instantáneo. Tal vez sea momento de recuperar esas recetas, de volver a cocinar como lo hacían nuestros abuelos, y recordar que la mejor comida es la que se hace con dedicación y paciencia. Antes de que los mensajes instantáneos dominaran la comunicación, escribir cartas a mano era una costumbre esencial. Nuestros abuelos se tomaban el tiempo de plasmar sus pensamientos en papel, cuidando cada palabra y cada detalle. No había prisas. Cada carta llevaba consigo una parte de su esencia, un reflejo de su personalidad que el destinatario podía conservar por años. Las cartas eran mucho más que simples textos, eran un vínculo especial. Se escribían con dedicación, se esperaban con ansias y, al recibirlas, se leían una y otra vez. Cada sobre llevaba el peso de la distancia y el cariño de quien lo enviaba. En un mundo donde la comunicación era más pausada, cada carta tenía un significado profundo. Hoy, la inmediatez ha borrado esa magia. Los mensajes van y vienen en segundos. Las palabras se olvidan tan rápido como se envían. Se ha perdido la costumbre de escribir con calma, de plasmar emociones sin depender de emojis o abreviaturas. Tal vez sea momento de retomar el papel y la tinta, de volver a escribir cartas como lo hacían nuestros abuelos, y recordar lo valioso de un mensaje escrito con el corazón. ¿Te gustaría volver al romanticismo de las cartas en vez de tanto WhatsApp? Para nuestros abuelos, tener un huerto en casa era algo natural. No se trataba solo de ahorrar, sino de asegurarse de que los alimentos fueran frescos y sanos. Sabían cuándo sembrar cada cultivo, cómo cuidar la tierra y qué hacer para que cada planta diera su mejor fruto. No dependían de supermercados, sino de su propio esfuerzo y conocimiento. El contacto con la tierra era parte de la vida diaria. Se recolectaban tomates, hierbas y verduras con las manos. Se disfrutaba el proceso de ver crecer los alimentos. No había pesticidas ni fertilizantes artificiales,
solo técnicas heredadas y paciencia para esperar la cosecha. Comer lo que uno mismo cultivaba no solo tenía mejor sabor, también daba una satisfacción que hoy es difícil de encontrar. Ahora, la mayoría ha perdido esa conexión con la naturaleza. Los alimentos llegan en envases de plástico, listos para consumirse sin saber de dónde vienen. La comida ha dejado de ser algo que se cultiva con dedicación para convertirse en un producto más de consumo masivo. Tal vez sea hora de recuperar esa costumbre, de sembrar aunque sea unas cuantas hierbas en casa y recordar que los mejores alimentos son los que uno mismo cuida y cosecha. Antes de que los refrigeradores fueran comunes, la gente sabía cómo conservar los alimentos de otras maneras. Nuestros abuelos utilizaban técnicas como el salado, el ahumado y la fermentación para asegurarse de que la comida durara más tiempo. No había desperdicio. Todo se aprovechaba al máximo y se almacenaba con cuidado para los días en que no hubiera tanta abundancia. Cada método tenía su propósito. La sal permitía guardar carne y pescado sin que se echaran a perder. El secado mantenía frutas y granos en buen estado por meses. Y la fermentación no solo prolongaba la vida de los alimentos, sino que también les daba nuevos sabores y propiedades. No era solo una cuestión de necesidad, sino una tradición que garantizaba que siempre hubiera algo que comer en casa. Hoy, con la comodidad de los refrigeradores y congeladores, muchas de estas técnicas se han olvidado. Dependemos de la electricidad para mantener la comida fresca, y si un día falta, todo se pierde en pocas horas. Tal vez sea momento de aprender de nuevo estas prácticas, de conservar alimentos como lo hacían nuestros abuelos, y descubrir que la comida puede durar mucho más sin necesidad de tanta tecnología. Nuestros abuelos crecieron en un mundo donde la autosuficiencia no era una opción, era una necesidad. Sabían reparar, cocinar desde cero, orientarse sin ayuda, escribir con paciencia y disfrutar del tiempo libre sin depender de una pantalla. Cada habilidad que dominaban no solo les servía para la vida diaria, sino que también los hacía más resistentes, más ingeniosos y más conectados con su entorno. Hoy, en cambio, vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic. No necesitamos recordar direcciones porque tenemos GPS. No reparamos lo que se rompe porque podemos comprar otro. No escribimos cartas porque un mensaje llega en segundos. La tecnología nos ha dado comodidad, pero también nos ha quitado muchas habilidades que antes eran esenciales. Entonces, ¿nos hemos vuelto más inútiles para la vida cotidiana o simplemente hemos cambiado nuestras herramientas? ¿Es realmente mejor depender de la tecnología para todo o estamos perdiendo algo valioso en el camino? Cuéntanos en los comentarios qué habilidades de tus abuelos sigues conservando y cuáles crees que deberíamos recuperar antes de que se pierdan para siempre.